vamos a continuar ahora ya con el tema 10 del curso sobre estado límite de servicio de fisuración. Por lo tanto, ahora ya dejamos atrás, de momento, los estados límites últimos y vamos a introducir primero los estados límites de servicio, que ya conocéis, y después pasaremos en concreto a la fisuración en las estructuras de hormigón. Este tema tendrá cinco apartados, que voy a dividir en 5 vídeos, más o menos cortos. Primero, la introducción general a los estados límites de servicio y en particular al estado límite de servicio de fisuración. Luego veremos cuál es el fenómeno físico de la fisuración, para pasar del 10.3 en adelante al tratamiento que se da en el código estructural a la fisuración. ¿Vale? Primero lo estudiaremos de forma general en el apartado 10.3 y veremos cuál es la limitación de tensiones y las áreas mínimas que nos propone la normativa para controlar esta fisuración. Y después el 10.4 será el control de la fisuración sin cálculo directo. Nos permite el código estructural no calcular la apertura de fisura, sino mirar la separación entre armaduras o el diámetro máximo de la armadura para ver que verificamos el estado límite de servicio de fisuración, y si no, ya finalmente en el apartado 10.5 nos permite calcular la abertura de fisura. Además, en este apartado también veremos alguna simplificación para el cálculo de la tensión del acero en servicio. Ahora ya no estaremos en estado límite último, sino estaremos en el estado límite de servicio. Vamos a pasar a las diapositivas y iremos entrando poco a poco en los diferentes aspectos. Bueno, como ya sabéis, los estados límites de servicio están asociados a la funcionalidad, la durabilidad, a la estética y al confort, ¿de acuerdo? Y en general son 3. Estado límite de servicio de fisuración, que es el que veremos en este tema y que está recogido en el anejo 19 en el apartado 7.3 del código estructural. Después la deformabilidad, el cálculo de la flecha, que será el siguiente tema del curso, que estará en el apartado 7.4 del anejo 19 del código estructural, y también vibraciones, que afecta a confort y funcionalidad. En este curso no veremos el estado límite de servicio de vibraciones, ya que en estructuras de hormigón de edificación, en general, no acostumbra a ser un problema relevante. También el código estructural da como un estado límite de servicio la limitación de tensiones, lo veremos en el hormigón y en el acero, aunque realmente yo creo que es un estado límite relacionado con la fisuración y la deformabilidad. Es una forma indirecta de ver que vamos bien respecto a fisuración y deformabilidad. En caso de superar los estados límites de servicio, no llegamos a un colapso ni parcial ni total, sino que la estructura podría quedar de uso temporalmente. Entonces utilizamos las combinaciones de acciones propias de estado límite de servicio, que son menos severas que las de estado límite último, al ser menos grave sobrepasar un estado límite de servicio. Suelen ser procesos no irreversibles, por lo tanto que se pueden revertir en general, a diferencia con los estados límites últimos. Nos dice el código estructural que se supone que las secciones no están fisuradas siempre que la tensión de flexotracción no supere una resistencia eficaz, digamos, a tracción, que podemos tomar como la resistencia a tracción media o la resistencia media a flexotracción. En el tema 4 vimos que, bueno, esta de aquí da valores un poquito mayores para cantos pequeños, para cantos grandes convergen ambas, y nos permite utilizar ambos criterios siempre y cuando en el cálculo de la armadura mínima tracción se base en el mismo valor. Yo creo que la opción más sencilla en este caso es utilizar F sub CTM y hacer también el cálculo de armadura mínima basado en este valor de aquí, porque además nos dice que para el cálculo de abertura de fisura y la rigidez a tracción siempre hay que tener en cuenta este valor, con lo cual nosotros en principio por defecto tomaremos
como resistencia a tracción, el valor medio, ya que así simplificaremos un poquito. Bueno, entonces, una vez que hemos visto esta introducción pequeña de estado límite de servicio, pues vamos a ver ahora con más detalle un poquito el estado límite de servicio de fisuración. Debe ser controlada por razones funcionales, por ejemplo, en un depósito de agua, pues está claro que si tenemos fisuración pasará el agua y perderemos el agua, pero también por razones estéticas o simplemente apariencia. Ver a simple vista una estructura fisurada no es del agrado y genera una sensación de inseguridad al usuario, y también por razones de durabilidad. Y de hecho la durabilidad es una razón muy importante para el estado límite de servicio, ya que la corrosión acaba por afectar la seguridad de la estructura o parte de ella en la medida que disminuye la sección resistente del acero. Entonces, la fisuración en un principio va a ser un estado límite de servicio, pero si fuera una apertura de fisura excesiva durante un periodo largo de tiempo, pasaría a afectar a un estado límite último. La limitación de la abertura de fisura en función de la clase de exposición, pues se encuentra tanto en la misma tabla en el título 1 y el anejo 19 del código estructural, y nos dicen que la abertura máxima de fisura en caso de hormigón armado para una combinación cuasi permanente de acciones, la cuasi permanente, esa combinación más baja, digamos, de acciones de estado límite de servicio, pues va a ser 0,4 en las clases de exposición en las que no hay riesgo prácticamente de corrosión. Esto es un límite visual, es un límite por estética. Y después, pues para las clases de corrosión por carbonatación o por heladas sin tener sales, sería un límite de 0,3. Y después para clases más agresivas, como podéis ver aquí, sería 0,2 para las clases de exposición de tipo marina o con sales de origen diferente al medio marino, sería 0,2, y para las clases más agresivas, en carrera de mareas o ataques químicos agresivos, sería 0,1. Entonces fijaros que la abertura de fisura se va limitando a medida que va siendo más agresivo el medio. Esto no es así exactamente en el código 2, pero sí en el anejo nacional, con lo cual, tanto si quisiéramos aplicar en España el código 2, que hay que hacerlo siempre con el anejo nacional, tendríamos estas limitaciones. En hormigón armado utilizamos la combinación cuasi permanente, pero en hormigón pretensado utilizamos la combinación frecuente, que da un nivel de esfuerzos un poquito más elevado, y en este caso pues los límites son diferentes, y para las clases agresivas exigiremos la descompresión, es decir, que siempre esté comprimida la sección. Para cumplir estos límites, pues en el apartado 734 del anejo 19 veremos cómo se calcula la abertura de la fisura al final de este tema, en el último vídeo de este tema, pero hay una alternativa simplificada de limitación del diámetro o de la separación de barras, que veremos anteriormente. ¿Vale? Siempre que podamos utilizar esta alternativa simplificada, pues evitaremos este cálculo que es un poco farragoso, o un poco más complejo, o un poco más largo para hacerlo manualmente. En general, cuando hemos dimensionado el estado límite último, si disponemos bien las armaduras, normalmente vamos a cumplir tener aberturas de fisuras de 0,4 o incluso, por poco bien que hayamos puesto las armaduras, de 0,3. Estos valores, 0,4 y 0,3 milímetros de abertura de fisuras, son fáciles de cumplir con la armadura que sale del estado límite último. En cambio, cumplir aperturas de fisuras de 0,2 y 0,1 milímetros requiere, en general, poner más armadura, o puede requerir poner más armadura, o puede requerir hacer el canto de la sección más grande para bajar la tensión en la armadura, además de distribuir muy bien esta armadura. ¿De acuerdo? Entonces, estos de aquí, que son los límites más habituales en edificación, son relativamente sencillos de cumplir. En cambio, estos valores de aquí,
que ya no son tan habituales, por suerte, en edificación, ya requieren normalmente incrementar la armadura, no por estado límite último, sino por estado límite de servicio. Hay que tener en cuenta de que todos los tipos de fisuración que vimos pues en el tema de durabilidad, de antes del endurecimiento y después, de todos los tipos de fisuras, solo estamos refiriéndonos en el cálculo de abertura de fisura, y en este estado límite de servicio de fisuración, a las que vienen de cargas exteriores y de deformaciones impuestas. ¿De el resto de fisuras no vamos a poder calcular su anchura. ¿De acuerdo? Sí podemos tener en cuenta el efecto de retracción, pero siempre normalmente combinado con los esfuerzos. Igualmente, de este mapa de fisuras que vimos en esta figura, en el tema de durabilidad, de todas estas fisuras, solo estas de aquí, estas fisuras que son debidas a la flexión de este voladizo, son las que podríamos calcular. De las que aparecen en este mapa, solo podríamos calcular estas fisuras de flexión en zona traccionada. Las demás fisuras no tenemos, no vamos a ver en este tema cómo calcular su ancho, aunque para temas de retracción, en cierta manera, sí que lo podríamos hacer. Del mismo modo, de todos estos mapas de fisuras que aparecen aquí, estamos hablando de saber calcular estas que aparecen aquí. Si tenemos pues asentamientos diferenciales, que es una deformación impuesta, aparecen esfuerzos y a partir de estos esfuerzos podemos calcular la separación y la anchura de la fisura. Lo mismo para tracción directa o para flexión. Las demás fisuras no las vamos a calcular en este curso. Y ahora ya vamos a ver en el siguiente vídeo cómo es el fenómeno físico de la fisuración, pues en el caso que vamos a trabajar de flexión simple o tracción. Nos vemos en el siguiente vídeo.